Los astrónomos aseguran que algo sin precedentes está ocurriendo en este mismo momento. El objeto interestelar 3I Atlas no solo está pasando por nuestro sistema solar, podría estar controlando el movimiento de otros cometas. Se trata apenas del tercer visitante confirmado desde más allá del Sol, y ya es un verdadero enigma. Los datos orbitales muestran alineaciones tan exactas que algunos expertos creen que su presencia no es simple coincidencia. El físico Michio Kaku lanzó una advertencia. Las probabilidades de que este agrupamiento sea aleatorio son casi nulas. Su preocupación es que Atlas esté ejerciendo un tipo de control oculto, sutil, pero innegable, ya que los objetos cercanos parecen moverse al mismo ritmo que él. Su coma se extiende por cientos de miles de kilómetros, con una química distinta a la de cualquier cometa jamás registrado. Pero lo más inquietante no es su tamaño ni su origen interestelar, sino la posibilidad de que un visitante alienígena esté marcando el tiempo de los demás. ¿Es Atlas simplemente una rareza cósmica? ¿O estamos frente a una coreografía diseñada? En la mayoría de los años, el sistema solar interior recibe solo un puñado de cometas, lo bastante brillantes como para captar atención. El Minor Planet Center de la IAU registra cada hallazgo, y lo común es que apenas uno o dos alcancen a verse a simple vista. Los demás solo se detectan con grandes telescopios. Gracias a proyectos como Pan-STARRS en Hawái, Linear en Nuevo México y la propia red Atlas, nuestra lista de cometas ha crecido en las últimas 3 décadas. Sin embargo, el patrón siempre ha sido disperso, nunca sincronizado. Eso cambió a finales de 2025. Varios cometas, desde Swan hasta Lemon y K1 Atlas, comenzaron a llegar en rápida sucesión, con fechas de perihelio agrupadas en pocas semanas. Y lo más extraño, sus órbitas están alineadas de manera sospechosa con la trayectoria de 3I Atlas, el único objeto interestelar entre ellos. Lejos de un atasco cósmico al azar, los astrónomos están viendo algo que parece coreografiado. La agrupación es demasiado ajustada, el tiempo demasiado comprimido. Algunos especialistas ya señalan un posible punto de anclaje, 3I Atlas. La idea aún se maneja con cautela, como hipótesis, pero la pregunta ya está sobre la mesa. ¿Hay un cometa actuando como el líder de la manada? Cuando miramos hacia el pasado, la rareza se vuelve aún más evidente. Antes de la era digital, los cometas se descubrían por casualidad, en una placa fotográfica o gracias a un aficionado con binoculares. Los registros del siglo XX muestran llegadas dispersas, a veces separadas por décadas, casi nunca en la misma temporada. Hoy, con observatorios robóticos, tenemos miles de entradas en los catálogos, y aún así, jamás se había visto un enjambre de cometas anclados a un solo objeto. Sí haya habido alineaciones, pero siempre ligeras y extendidas a lo largo de años. Lo de 2025 es inédito. Las probabilidades estadísticas son mínimas. Algunos lo llaman una rareza de siglo. Otros, en cambio, aseguran que rareza es quedarse corto, porque este patrón parece más una coreografía deliberada que un accidente cósmico. Y la geometría del enjambre solo aumenta el misterio. Cometas como Swan, Lemon y K1 Atlas siguen trayectorias muy similares, casi en el mismo plano orbital. Desde la Tierra, sus pasos cercanos al Sol se ven extrañamente agrupados, justo alrededor de 3I Atlas. El momento crítico llega en octubre de 2025, cuando Atlas entre en conjunción superior y quede oculto tras el Sol. Por casi 2 semanas, los telescopios terrestres perderán toda visibilidad. Un apagón cósmico justo cuando los otros cometas alcancen su perihelio. Solo los instrumentos en el espacio, como SOHO y las sondas estéreo de la NASA, seguirán vigilando desde la lejanía, pero están diseñados para tormentas solares, no para detectar influencias sutiles. Este silencio inquieta a los astrónomos. ¿Y si justo en ese lapso ocurre la señal que confirmaría o descartaría la hipótesis del control? Octubre dejará una página en blanco en la historia de los cometas. Y en el centro de esa página está 3I Atlas, un visitante tan extraño que rompe todos los esquemas. A diferencia de los cometas normales, su órbita no es elíptica, es hiperbólica. No está atado al Sol, solo está de paso. Eso lo coloca en la misma categoría de Oumuamua, 2017, y Borisov, 2019, los únicos otros visitantes interestelares confirmados. Pero Atlas tiene rasgos aún más únicos. Su tamaño se estima entre 320 metros y 5,6 kilómetros, y su coma ya alcanza los 700.000 kilómetros, casi el diámetro de Júpiter.
Los espectros obtenidos por el Hubble y el James Webb revelan una química alienígena. En lugar de agua, su emisión está dominada por dióxido de carbono, apenas rastros de cianuro y casi nada de agua. Son huellas de un origen lejano, formadas en otra estrella, en otro sistema, en otra historia cósmica. En comparación con la extraña aceleración de Oumuamua y el comportamiento más normal de Borisov, Atlas parece estar en un punto intermedio. Tiene apariencia de cometa, pero con una química completamente alienígena y una escala que empequeñece a sus predecesores. Es esta combinación, tamaño, composición y coincidencia con otros cometas y pequeños cuerpos, la que ha encendido las alarmas entre los expertos. Para algunos, Atlas no es solo un visitante interestelar, es el pivote alrededor del cual se está desarrollando toda una secuencia de alineaciones. El físico Michio Kaku no ha dudado en describir esta anomalía con palabras fuertes. En entrevistas y conferencias, ha insistido en que las probabilidades de que las alineaciones de Atlas con otros cometas sean al azar son casi nulas. Aunque advierte que no debemos sacar conclusiones apresuradas, coloca este fenómeno en una categoría que exige atención seria. Su lenguaje es cuidadoso, pero cargado de peso. Señala que, en teoría, la gravedad de un objeto como Atlas debería ser insignificante a distancias astronómicas. Sin embargo, la sincronía de los perielos, el agrupamiento orbital en el plano eclíptico y el calendario comprimido de llegadas sugieren que no estamos frente a una simple coincidencia. Su advertencia es clara: Atlas podría estar ejerciendo una influencia, aún no identificada, que está moldeando las trayectorias de otros cuerpos cercanos. Lo llama hipótesis, no conclusión. Pero si fuera cierto, las implicaciones serían profundas. Significaría que los objetos interestelares pueden alterar la dinámica de cometas y meteoros locales, dejando incompletos nuestros modelos actuales de mecánica celeste. Y lo más inquietante, nuestras estrategias de defensa planetaria, diseñadas para vigilar amenazas aleatorias, podrían pasar por alto patrones coordinados. Para Kaku, la lección no es pánico, sino humildad. Puede que estemos presenciando un fenómeno que nos obliga a replantearnos lo que creemos saber sobre los cometas y lo que son capaces de hacer. Si las palabras de Kaku parecen abstractas, las observaciones dan forma al enigma. A finales de 2025, varios cometas atraviesan el sistema solar interior en rápida sucesión. C 2025 R2 Swan, C 2025 K1 Atlas y C 2025 A6 Lemon, entre otros. Cada uno proviene de regiones distintas, pero sus fechas de perihelio se agrupan en pocas semanas alrededor de 3i Atlas. Swan pasa cerca de la Tierra el 21 de octubre, apenas una semana antes de que Atlas rodee el Sol. Lemon alcanza su máximo brillo en noviembre, justo cuando Atlas inicia su salida. K1 Atlas se acerca a su perihelio a inicios de octubre, abriendo la secuencia. En lugar de dispersarse, todos parecen apretados en un mismo patrón, con una coreografía inquietantemente precisa. La inclinación de sus órbitas aumenta lo extraño. Varios de ellos se mantienen cerca del plano de la eclíptica, la órbita de la Tierra, en vez de dispersarse en ángulos aleatorios. Esta geometría compartida hace aún más difícil descartar la alineación con Atlas. A los ojos de los observadores, los cometas se ven menos como vagabundos independientes y más como danzarines siguiendo a un líder. Algunos investigadores especulan con resonancias o interacciones de plasma provocadas por la inmensa coma de Atlas. Otros hablan de ecos cósmicos, como si los cometas estuvieran siguiendo el ritmo de un metrónomo invisible. La astronomía más conservadora pide cautela. Señalan que los nuevos telescopios permiten detectar más cometas y que el máximo solar naturalmente aumenta la actividad visible. Para ellos, las alineaciones son coincidencias estadísticas amplificadas por la observación, no pruebas de control. Pero los datos son claros. Nunca antes se habían registrado múltiples cometas moviéndose al compás de un objeto interestelar. ¿Coincidencia o coreografía? El cielo de 2025 está escribiendo un guión que nunca hemos leído antes. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué mecanismo podría permitir a un objeto interestelar guiar a otros? Según la mecánica tradicional, 3i Atlas no debería tener el poder para alterar las órbitas de otros cometas. Su gravedad, aunque medible cerca de su núcleo, es demasiado débil para influir a millones de kilómetros. Sobre el papel, el caso parece cerrado. Atlas es solo un visitante más.
pero algunos científicos están explorando hipótesis más atrevidas. Interacciones de plasma. La enorme coma de Atlas, dominada por dióxido de carbono, es eléctricamente activa. El viento solar podría generar estructuras magnéticas capaces de propagarse a regiones cercanas. Redirección del viento solar. Si la coma es lo bastante grande, podría desviar corrientes de plasma como un peñasco en medio de un río, creando turbulencias que afecten a cuerpos más lejanos. Resonancias en campos de escombros. Al atravesar la hoja de corriente heliosférica, Atlas podría disparar inestabilidades que modifiquen la trayectoria de polvo y fragmentos que luego interactúan con otros cometas. Las simulaciones magnetohidrodinámicas del CCMC, Centro de Modelado de NASA, ya sugieren que cometas grandes pueden sembrar turbulencias al cruzar estas corrientes solares. Extender esa lógica a Atlas aún no está probado, pero es una hipótesis testeable. Por ahora, la física detrás de su influencia sigue siendo teórica. La gravedad no basta, plasma y resonancia son solo especulación. Pero la escala de la coma de Atlas y la precisión de las alineaciones nos obligan a hacernos la pregunta: ¿estamos viendo algo más que casualidad? Dentro de los centros de investigación, el debate es fuerte. En el CCMC de la NASA, los modelos muestran que los plasmas cometarios sí pueden alterar inestabilidades solares, y señalan octubre y noviembre de 2025 como momentos críticos. En cambio, los equipos de la sonda Solar Parker y la Solar Orbiter de la ESA defienden una visión más conservadora. Los cometas son arrastrados por el viento solar, pero no lo modifican. Para ellos, incluso los más grandes, incluido Atlas, no tienen la fuerza para afectar a otros cuerpos a gran escala. Las agencias espaciales ya han indicado que habrá monitoreo intensivo durante la ventana de conjunción. En septiembre de 2025, un informe distribuido entre responsables del clima espacial advertía de una incertidumbre creciente en las interacciones de plasma y ordenaba a los observatorios mantener vigilancia las 24 horas. El lenguaje era cuidadoso, pero la implicación era clara. Aunque en público descartan especulaciones, en privado no lo descartan del todo. Ese apagón cósmico aumenta la tensión. Cuando Atlas pase detrás del Sol a finales de octubre, los observatorios terrestres perderán visión directa. Durante 2 semanas, el mundo dependerá únicamente de las imágenes de Atomic coronógrafos como SOHO y Stereo. El temor es simple: que el evento clave, la perturbación definitiva, ocurra justo en esos días invisibles. Entre la cautela pública y la preocupación privada, el debate muestra una fractura. Para algunos, Atlas es solo otro cometa. Para otros, es un desconocido operando a escalas que aún no sabemos medir. Una de las pruebas más fuertes de posible influencia sería un estallido sincrónico, varios cometas brillando repentinamente en la misma ventana temporal que los pasos orbitales críticos de Atlas. En los últimos meses, astrónomos han reportado episodios inusuales: un aumento repentino de brillo en el cometa Swan, C2025R2, y actividad temprana en Lemon, C2025A6. Cada evento puede explicarse por procesos naturales: calor solar liberando bolsillos de gas o fracturas en el núcleo. Pero el timing ha llamado la atención. Ambos ocurrieron días después de que Atlas cruzara el plano de la eclíptica. Por ahora, no hay consenso. La explicación tradicional los toma como coincidencias, recordando que los cometas son inherentemente inestables. Pero las lecturas más especulativas plantean la posibilidad de un disparador externo, que la enorme capa de plasma de Atlas esté alterando el viento solar, y que los cometas que cruzan esas corrientes sufran picos de ionización, generando los estallidos. Las predicciones para octubre y noviembre ahora resaltan la posibilidad de flares sincronizados. Observatorios de todo el mundo se preparan para campañas coordinadas que intenten captarlos en tiempo real. Los escépticos nos recuerdan que los estallidos son comunes y que la mente humana tiende a ver patrones incluso donde no existen. Aún así, si varios cometas estallan en cuestión de horas mientras Atlas está oculto tras el Sol, el debate se intensificará. Coincidencia o correlación, estos estallidos son ahora la primera línea de prueba para saber si Atlas es solo un viajero pasivo o algo más. Lo curioso es que las primeras pistas no han venido de los grandes observatorios, sino de un pequeño telescopio en España. En octubre de 2025, justo antes de que Atlas entrara en conjunción, una red de astrónomos aficionados reportó cambios extraños en la cola del cometa Swan. Entre ellos,
Un observador en el sur de España capturó imágenes mostrando cómo la cola iónica se doblaba bruscamente en cuestión de horas. A simple vista, podría explicarse como turbulencia del viento solar. Pero lo inquietante fue la coincidencia. Ocurrió justo un día después de que Atlas cruzara la hoja de corriente heliosférica, una zona donde la polaridad del viento solar se invierte. El reporte se archivó en el Minor Planet Center y circuló entre equipos profesionales. Algunos lo descartaron como casualidad o limitaciones del telescopio, pero otros señalaron que observatorios en Chile y Australia captaron curvas similares, lo que confirmaría que el evento fue real. Para el astrónomo español fue una mezcla de asombro e inquietud. Sentí que estaba viendo cómo algo respondía a una señal invisible. Y ahí está lo inquietante. Si la hipótesis de influencia es cierta, la primera prueba no vendrá de los telescopios más poderosos, sino de los ojos pacientes de aficionados que miran el cielo cada noche despejada. Esto abre otra pregunta. ¿Y si Atlas no solo está guiando con geometría, sino emitiendo señales? La idea suena extrema, pero recuerda los debates sobre Oumuamua en 2017, cuando su aceleración no gravitacional llevó a algunos a sugerir un origen artificial. La gigantesca coma de Atlas complica más el misterio. Con un halo de cientos de miles de kilómetros, cualquier emisión térmica, de radio o de otro tipo, sería difícil de separar de un simple escape de gases. Aún así, radiotelescopios como el Green Bank en Virginia Occidental y el Allen Telescope Array en California ya iniciaron campañas discretas para escuchar a Atlas durante su perihelio. Por ahora, solo han registrado ruido de fondo, nada confirmado, pero algunos modelos especulativos van más allá. Sugieren que las alineaciones mismas podrían funcionar como un mensaje simbólico. Los pasos por el perihelio serían como pulsos coreografiados, cada cometa respondiendo como un eco en una secuencia. El contraargumento sigue siendo fuerte, no hay señales verificadas, y cada explosión de brillo puede explicarse por causas naturales. Pero la posibilidad de que exista una coreografía deliberada mantiene la duda abierta. Como dijo un investigador, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Para el público, la temporada de 2025 trae una oportunidad única de ver el misterio con sus propios ojos. La primera fecha clave, 21 de octubre, cuando el cometa Swan pasará a apenas 0.25 unidades astronómicas de la Tierra, unos 37 millones de kilómetros. Con simples binoculares, debería verse su cola extendiéndose varios grados en el cielo del amanecer. El segundo gran momento llegará en noviembre, cuando el cometa Lemon alcance su máximo brillo, con una magnitud de entre 3.5 y 4, visible a simple vista desde cielos oscuros. Entre el 6 y el 12 de noviembre, los observadores del hemisferio norte lo verán brillando bajo en el suroeste después del atardecer, con su coma y su cola creciendo cada noche. Para los cometas que quedan ocultos cerca del Sol, los instrumentos espaciales son la ventana ideal. El coronógrafo LASCO C3 del SOHO y la nave estéreo de la NASA transmiten imágenes en vivo por Internet, abiertas para que cualquiera las vea. Cualquier estallido, desconexión o perturbación extraña puede ser detectada primero por simples ciudadanos que revisan estas transmisiones. Aquí es donde la ciencia ciudadana se vuelve crucial. Pequeñas anomalías en brillo o trayectoria registradas por aficionados podrían convertirse en las piezas de evidencia que confirmen la verdadera influencia de Atlas. En 2025, el cielo mismo se transforma en un laboratorio global, pero la historia no termina ahí. Mientras el clímax de Atlas ocurre a finales de 2025, los astrónomos ya miran hacia el año siguiente, y es que la Tierra podría cruzar con parte de la estela de polvo de este objeto interestelar, restos que se desprenden cuando su núcleo se calienta y se fractura cerca del perihelio. Ese encuentro está previsto para mediados de 2026, aunque todavía no se sabe cuán densa será la nube de partículas. Para los equipos de defensa planetaria, este cruce representa tanto una oportunidad como un riesgo. Desde el lado científico, es una ocasión única para estudiar de cerca material formado alrededor de otra estrella antes de llegar a nuestro sistema. Las lluvias de meteoros que se generen podrían dejar partículas en nuestra atmósfera, donde radares especializados y misiones de recolección podrían recuperarlas para analizarlas en laboratorio. Pero también hay riesgos. Si la estela contiene grupos más densos de fragmentos, la Tierra podría enfrentar tormentas de micrometeoroides, peligrosas para satélites e incluso para misiones tripuladas en órbita.
Los pronósticos de clima espacial ya están incluyendo la trayectoria de Atlas en sus modelos de riesgo para 2026. Y claro, no falta la voz especulativa. Si Atlas realmente está orquestando alineamientos, ¿podría el cruce de 2026 ser parte de esa coreografía? ¿Un posicionamiento intencional de material interestelar en el camino de la Tierra? Por ahora es solo una hipótesis, pero una que aumenta la urgencia de vigilar de cerca. Sea como sea, 2026 ya está marcado en los calendarios de todo el mundo. Puede ser un simple espectáculo de luces o el inicio de la primera recolección de material interestelar en la historia. El punto es que la influencia de Atlas no termina en su paso por el Sol. La verdadera prueba será lo que deje atrás. Al cerrar el año, la historia ya tiene forma. 3I. Atlas es un objeto interestelar, químicamente distinto, con una coma casi del tamaño de un planeta. Es un visitante único, en una órbita hiperbólica que confirma su origen alienígena. Y sin embargo, su llegada coincide con una concentración de otros cometas en el calendario, algo que parece mucho más que casualidad. La anomalía no está solo en su química o en su escala, sino en la sincronía de las llegadas a su alrededor. Swan, Lemon y K1 Atlas se agrupan en semanas cercanas a su perihelio. Sus inclinaciones abrazan el plano de la eclíptica, sus pasos se comprimen. Para muchos, eso parece coreografía, no coincidencia. Y aquí está el punto clave. Si todo esto es un capricho natural, es un recordatorio de lo raro y maravilloso que puede ser el universo. Pero si hay algo más, si Atlas realmente está guiando o influyendo, entonces surge una pregunta nueva. ¿Qué papel juegan los visitantes interestelares en la historia de nuestro sistema? Los astrónomos lo dicen claro, o Atlas es un accidente improbable, o es algo más, algo construido, no nacido. Lo cierto es que, sea coincidencia o coreografía, ya ha cambiado la forma en la que pensamos sobre los visitantes interestelares. Y lo mejor, no necesitas un laboratorio ni un observatorio gigante para ser parte de la historia. Cada noche despejada es una oportunidad de mirar al cielo, de registrar anomalías y de contribuir a un registro que podría transformar nuestra comprensión del sistema solar. Así que mantente atento, suscríbete para más actualizaciones. Y si tienes las herramientas, únete a la observación. Porque la verdadera pregunta ya no es si Atlas es interestelar, eso ya está confirmado, sino si está actuando solo. Y si esto es una coreografía, entonces el próximo movimiento puede que ya haya comenzado,